Bienvenido de nuevo. Hoy tenemos el gran privilegio de contar con Seyed Mohammad Marandi, profesor en la Universidad de Teherán y ex asesor del equipo iraní de negociación nuclear. Muchas gracias por volver a acompañarnos. Hola Glenn, muchísimas gracias por invitarme. Siempre es un placer estar en tu programa. Quería hablar contigo hoy sobre el proceso de paz o sobre la diplomacia que está en marcha, porque estamos recibiendo muchos mensajes contradictorios. Es decir, Estados Unidos sigue dando señales de que el país y Irán están cada vez más cerca de un acuerdo, que las diferencias se están reduciendo, pero al mismo tiempo, Irán está respondiendo, al menos en parte, diciendo que no parece haber paz, que las dos partes siguen muy alejadas. Entonces, ¿qué está ocurriendo realmente en el frente diplomático? Quiero decir, ¿qué es guerra de información? ¿Y qué es lo que está pasando de verdad? Sabes, yo siempre digo, y lo creo, y sigo creyéndolo, que normalmente la versión iraní de los hechos es mucho más precisa. En general, Glenn, Occidente miente. En cambio, los iraníes no mienten. Pero cuando no quieren decir algo, simplemente no lo dicen. Así que los iraníes no los veo mentir a menudo. Pero si no quieren hablar de un tema, lo ignoran. No van a mentir sobre ello, pero tampoco van a hablar. Por eso muchas veces cuando lees algo en los medios iraníes, tienes que leer entre líneas y darte cuenta de que falta. Mientras que en Occidente la verdad suele ser lo que falta, al menos medios principales. Creo que la versión iraní es bastante precisa, y por lo que he hablado con personas implicadas, los iraníes ven una gran distancia entre su posición y la de los estadounidenses. Y los estadounidenses además sienten una urgencia mucho mayor. Los iraníes no tienen ese mismo sentido de urgencia, pero no porque no estén bajo presión. La guerra ha dañado la economía, los ataques a la infraestructura iraní, el bloqueo. Todo eso, obviamente, afecta a la inflación, al empleo, al mercado. Pero los iraníes también reconocen que la situación de la economía global es mucho peor y que está al borde de algo muy grave. Así que, básicamente, los iraníes le están diciendo a los estadounidenses, tenemos exigencias, y esas exigencias deben cumplirse. No hemos cometido agresión, no empezamos esta guerra. Incluso tuvimos un alto el fuego después de la guerra. Vosotros no cumplisteis vuestros compromisos. Si lo hubierais hecho, la economía mundial no estaría donde está hoy. Así que, es lo que hay. Y la expectativa en Irán es que esto va a ser duro y que podría llevar a ataques de Estados Unidos, a otra oleada de agresiones, o quizá a que Estados Unidos se muestre más flexible en los próximos días. Cualquiera de las dos opciones es posible, pero creo que la suposición de trabajo en Irán es que habrá guerra y que Irán se está preparando para la guerra. Esa es la idea con la que trabajan. No van a dejarse engañar pensando que estamos en el camino hacia la paz, porque ya hemos tenido experiencias terribles con Estados Unidos en el pasado, y no solo con Trump. Estuve en un programa de televisión con una exfuncionaria del gobierno de Obama, y ella hablaba sobre las diferencias entre Trump y Obama. Obama mintió a Irán, hizo trampas con el acuerdo nuclear, el JCPOA. Ese pacto tenía muchos defectos, y Estados Unidos lo utilizó en su propio beneficio. Pero además, antes de Obama y desde el inicio de la revolución, cada vez que Estados Unidos e Irán mantenían algún tipo de diálogo o alcanzaban algún acuerdo, eran los estadounidenses quienes traicionaban a Irán, quienes actuaban con deshonestidad. Por eso hay una gran desconfianza aquí. Y podría ocurrir que mientras se desarrollan las negociaciones, seamos atacados. Nadie va a confiar en un mensaje enviado a Irán a través de mediadores pakistaníes o de algún otro tercero. Así están las cosas ahora mismo. Y estoy bastante seguro de que esta es una valoración acertada.
Sí, me parece interesante que Trump pueda hacer comentarios como íbamos a atacar Irán el viernes, pero decidimos no hacerlo por los estados del Golfo o por la boda de su hijo, cosas así. El hecho de que haga comentarios tan casuales como sí, estamos planeando otro ataque mientras seguimos negociando, reduce bastante la confianza, si es que todavía queda algo. Pero mencionabas que Irán ya ha fijado sus exigencias. Y claro, en cualquier negociación, cada parte empieza con una lista de demandas, pero se deja cierto margen para poder encontrarse a mitad de camino. Ahora bien, en la posición iraní, ¿cuáles crees que son las líneas rojas? Porque renunciar al estrecho de Hormuz, o más bien mantener el control del estrecho de Hormuz, parece algo grabado en piedra. Además, no me imagino a Irán dispuesto a abandonar o reducir su capacidad de disuasión convencional, ya sean misiles balísticos, drones o su relación con sus aliados. Y de hecho, suelo decir que tampoco creo que sea del interés de Estados Unidos hacerlo, porque entonces Irán dependería más de una disuasión nuclear. Así que digo, aceptemos que los iraníes tienen una disuasión convencional poderosa en la medida en que se sientan seguros. Pero, ¿qué pasa con el programa nuclear? Porque Irán aceptó anteriormente el acuerdo del JCPOA. Entonces, ¿dónde crees que la posición de Irán se ha endurecido? Sé que no hablas en nombre del gobierno, pero ¿dónde crees que está ahora el gobierno iraní? ¿En qué punto no cederá ni un milímetro? ¿Y dónde crees que podría haber algo de margen? Bueno, una cosa de la que tengo mucho cuidado, Glenn, es de no preguntar por los detalles, porque como trabajo en los medios, no quiero saber ciertas cosas, aunque me las contaran. Y por supuesto, hay cosas que obviamente no me dirían de todos modos, aunque las preguntara. Así que mucho de lo que voy a decir ahora es básicamente mi interpretación, pero no se basa en información directa. Los iraníes están en una posición mucho más fuerte ahora que antes. Creo que eso es una valoración bastante general. Incluso cuando Robert Kagan lo reconoce, no creo que nadie pueda decir que sea una opinión marginal o una exageración. Así que sí, los iraníes están en una posición mucho más fuerte. Sienten que la necesidad de mostrar flexibilidad por parte de Irán es mucho menor. Por otro lado, las exigencias de Irán son mucho más razonables que las de Estados Unidos. Y esa es otra razón por la que los iraníes sienten que la flexibilidad solo puede llegar hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque Irán no está pidiendo a Estados Unidos que renuncie a su soberanía. No le está pidiendo que retire su presencia militar del Golfo de México. No está haciendo nada de ese tipo. No está exigiendo nada parecido. Así que las demandas iraníes son razonables. Los iraníes están en una posición más fuerte. Y además, Irán tiene una herramienta muy poderosa, el Estrecho de Hormuz. Al final, todo el enfrentamiento militar, tanto defensivo como ofensivo, con Estados Unidos durante la guerra, giró más o menos en torno al Estrecho de Hormuz. ¿Cómo tomar el control y los bemercos en el Estrecho de Hormuz? Así que las bases estadounidenses en la región fueron destruidas. Hubo una escalada. Cuando el régimen sionista llevó a cabo esa escalada, por supuesto, los sionistas fueron atacados de forma constante, día y noche. Pero cuando se producía una escalada, los iraníes respondían con otra escalada, no solo contra el régimen israelí, sino también contra los aliados de Estados Unidos en el Golfo Pérsico que formaban parte de la guerra. Pero al final, el gran objetivo era el control del Estrecho de Hormuz. Y eso, para los iraníes, es una de las herramientas más importantes que tienen. Si Irán decide ceder algo en ese terreno, va a exigir mucho a cambio. Además, el simple hecho de que Irán no haya iniciado esta guerra les da no solo una posición moral más fuerte, ellos no cerraron el Estrecho de Hormuz, no provocaron esta crisis global. Eso genera una fuerte sensación de victimismo en Irán.
Y los iraníes, al ser musulmanes chiíes, ya tienen un sentimiento muy arraigado y poderoso de enfrentarse a la opresión, de apoyar a los oprimidos. Así que, si eres víctima de una guerra, tienes esa ideología de defender a los oprimidos, y además te sientes amenazado, lo natural es que te enfrentes al agresor. Todo eso combinado hace que la posición iraní en la mesa de negociación sea mucho más sólida, porque el gobierno sabe que la economía atraviesa grandes dificultades, pero también sabe que el pueblo iraní es resistente. Podríamos tener problemas por delante. Puede que haya gente que salga a la calle diciendo que necesita trabajo, que hay dificultades, pero será algo manejable. En cambio, para la otra parte, no lo será. Así que todo esto, en conjunto, hace que los iraníes estén convencidos de que van a necesitar un acuerdo mejor que el anterior. Ya sea sobre el tema nuclear, sobre el estrecho de Hormuz o sobre la soberanía iraní, las cosas van a ser muy distintas a como eran antes. Irán puede ser flexible. Por ejemplo, y esto, insisto, es solo mi opinión, imaginemos que iraníes y estadounidenses llegan a un entendimiento e Irán abre el estrecho de Hormuz, ¿de acuerdo? Que en realidad Irán nunca lo cerró. Siempre tengo que recalcarlo. Irán nunca cerró el estrecho de Hormuz. Solo lo cerró para aquellos países que estaban con Estados Unidos en su ofensiva contra Irán. Pero los países amigos, sus barcos siguieron pasando todo el tiempo. Esos 5 regímenes del Golfo Pérsico, para ellos sí estaba cerrado, pero para Irak, para Omán, nunca lo estuvo. Imaginemos, hablando hipotéticamente, que los estadounidenses e Irán llegan finalmente a un acuerdo bajo ciertas condiciones, distintas condiciones, para abrir el estrecho de Hormuz. Irán seguirá teniendo el control. Puede que Irán no reciba abiertamente en el acuerdo de paz con los estadounidenses una tasa, pero la recibirá. No tiene por qué quedar por escrito con los estadounidenses si habrá o no una tasa. Pero, en la práctica, los barcos que pasen por allí tendrán que pagar una tasa, por la razón que sea. Cambio climático, protección medioambiental, costes de seguridad, lo que sea. Pero los iraníes cobrarán una tasa. Y además, Irán ya no permitirá que Estados Unidos convierta el Golfo Pérsico en una zona militar. Así que puede haber cosas que figuren en el papel y otras que no. Es interesante lo que has dicho sobre Kagan, porque el espacio informativo en Europa está muy limitado. Y yo he repetido muchas veces que, bueno, Irán está ganando. No se puede derrotar a Irán por varias razones, para empezar. Y en cuanto a las armas, ya sabes, Trump insiste en que destruimos la Marina, la Fuerza Aérea. Pero al final, aunque todo eso fuera cierto, las armas que Irán necesita para cerrar el estrecho de Hormuz no son necesariamente las que menciona Trump. Cuando yo decía desde el principio que Irán estaba ganando, me decían que eso era repetir propaganda iraní. Pero como has dicho, ahora tenemos al rey de los neoconservadores, Kagan, publicando artículos que básicamente se titulan Jaque Mate. Sabes, los iraníes ganaron. Pero además, señalé que los iraníes no solo han protegido gran parte de su armamento bajo tierra, sino que también tienen un potencial industrial muy potente y además autónomo, con el que pueden aumentar la producción para reponer sus reservas, tanto lo que han disparado como lo que ha sido destruido. Y ahora vemos, bueno, también se dijo que yo solo estaba difundiendo propaganda iraní, pero ahora vemos que la comunidad de inteligencia estadounidense reconoce que los iraníes están reconstruyendo y reponiendo muchísimo más rápido de lo que esperaban. Así que supongo que la lección aquí es que cualquier realidad que a la gente no le guste se considera propaganda. Pero quería preguntar sobre el significado de las sanciones, el alivio de las sanciones, porque si yo estuviera asesorando a los estadounidenses, diría que este sería, digamos, un ámbito en el que tienen algo que ofrecer. Porque incluso si Estados Unidos sale derrotado,
Irán sale ganando y América tiene que volver a casa, entonces no habría ninguna razón para que renunciaran a las sanciones. Y claro, Irán podría beneficiarse si se levantan todas las sanciones, no de forma gradual, porque creo que gradual significa que en realidad no se van a levantar. Pero si se eliminan todas, entonces, bueno, sería una situación en la que los iraníes podrían mostrarse más flexibles en otros ámbitos, ¿no? Pero, de nuevo, ¿qué importancia tienen realmente las sanciones? ¿Y tienen los estadounidenses alguna otra carta que jugar en el sentido de poder ofrecer algo a Irán, en lugar de limitarse, amenazar y presionar? Eso que la OTAN llama la paz a través de la fuerza. Peace through strength, as NATO likes to call it. Well, the Americans have stolen Bueno, los estadounidenses han robado cantidades importantes de activos iraníes. No sé las cifras exactas, pero está claro que hablamos de muchos miles de millones de dólares. Pero como Irán no tiene control sobre esos activos, es como si no existieran. Así que, en ese sentido, no hay mucho margen de presión. La verdadera palanca, por supuesto, son las sanciones. La amenaza de guerra no es algo que realmente asuste a los iraníes, por las razones que acabas de explicar. Todo lo que decíamos antes ya ha sido reconocido por The New York Times y The Washington Post, aunque no sean precisamente amigos de Irán. the New York Times and the Washington Post, even though they're no friends of Iran. And I would say with a great Y yo diría, con bastante seguridad, estoy muy seguro de esto, very confident que el ejército de Irán hoy está más preparado para la guerra que al comienzo del conflicto. En otras palabras, Irán, desde el punto de vista militar, es ahora mucho más fuerte que hace 3 meses. Así que, si hay otra guerra, será peor para los estadounidenses. Y Yemen está mucho más preparado que Irak la última vez. Aunque entonces la resistencia fue activa, esta vez lo será mucho más. Así que varying berries can't let rep brace. They're going to be much more active. So there's going to escalate. There will be rapid escalation, and the capabilities on the Iranian side and its allies. Las capacidades del lado iraní y de sus aliados son mayores que antes. Y por supuesto, los aliados de Irán no participaron demasiado, porque ese no era el plan. Querían controlar la escalada. Pero esta vez será diferente. Así que, si hay guerra, terminará muy mal para Estados Unidos. Los iraníes se sienten seguros ante la posibilidad de volver a un enfrentamiento militar. No es que lo deseen. Irán no empezó la guerra. No quiere la guerra. Pero Irán sabe que tiene la ventaja si el conflicto se reanuda. Y el resultado sería aún peor para los estadounidenses y para el régimen israelí que los 39 días de combates que hubo antes. Pero de nuevo, en la mesa de negociación, lo que Irán puede ofrecer es el paso por el estrecho de Hormuz. Is passage through the Strait of Hormuz. And the Americans have made a number of major miscalculations. Los estadounidenses han cometido varios errores de cálculo importantes. Pero el mayor, creo yo, o al menos uno de los mayores, tiene que ver con ese libro que mencioné antes, Camino a Teherán, de Flint y Hilary Mann Leverett, que en mi opinión todo el mundo debería leer. El mayor error ha sido su falta de comprensión sobre Irán. Y claro, tú has estado en Irán, así que sabes de lo que hablo. Ese libro creo lo explica muy bien. Además, ellos predijeron lo que ocurriría si Estados Unidos no cambiaba de rumbo. Así que ese es el error más grave. El segundo, diría yo, es que al no entender a Irán, toda la idea de una decapitación o un cambio de régimen resulta simplemente absurda. Regime change is just ridiculous. And in the New York Times article about Ahmadinejad, Y en el artículo del New York Times sobre Ahmadinejad, aquí en Irán suena más a una broma que a otra cosa. Y eso demuestra que si lo decían en serio, esta gente no tiene ni idea de lo que hace. Y si no lo decían en serio, entonces lo que demuestra es lo poco serio que es el New York Times y cómo piensa que su público se va a creer algo que en realidad es tan absurdo. Eso significa que su comprensión de Irán y de todo el relato sobre Irán es tan extraña, tan anormal, tan distorsionada y tan alejada de la realidad que son incapaces de hacer evaluaciones objetivas. Y por eso, cuando llevan a cabo operaciones o aplican políticas, se estrellan contra un muro, porque no están tratando con la realidad, están tratando con algo que han creado en su propia imaginación. something that they created through their imagination.
The second is, of course, the second biggest mistake. El segundo, por supuesto, el segundo gran error que cometieron tuvo que ver con las capacidades militares de Irán y con su supuesta capacidad para derrotar a Estados Unidos en el estrecho de Hormuz y para frenar y controlar el flujo de petróleo y energía y todo eso. Pero creo que más allá de eso, hablando tácticamente, el mayor error de los estadounidenses en la guerra fue no imponer el bloqueo desde el primer día. Los iraníes esperaban que eso ocurriera. Esperaban que Estados Unidos impusiera un bloqueo a los puertos iraníes desde el principio. Tenían planes de contingencia, aunque habría sido muy complicado, pero los estadounidenses no lo hicieron. Incluso levantaron las sanciones sobre el petróleo iraní, lo que ayudó a los iraníes a vender su crudo a un precio más alto, porque los estadounidenses pensaban que sería una victoria rápida y no querían alterar los mercados. Querían mantener bajo el precio del petróleo para que cuando derrotaran a Irán, todo siguiera adelante. Y fue un error de cálculo catastrófico. Solo después de la Guerra Caliente, y más o menos una semana después del alto el fuego, creo que fue cuando los estadounidenses empezaron a imponer el bloqueo. Esa fuerza, quiero decir, incluso si los estadounidenses lo hubieran hecho desde el primer día, Irán seguiría teniendo la ventaja en la mesa de negociación. Pero como lo retrasaron, la presión sobre Irán empezó más tarde y creció más despacio que la presión económica sobre Estados Unidos. Así que bueno, digamos, esto es solo pura especulación. Si Irán puede aguantar, quiero decir, creo que hace un mes los estadounidenses, la inteligencia estadounidense, dijeron que Irán podría resistir unos 4 meses o algo así. Bueno, supongamos que es cierto. Sabemos que si ahora fueran 3 meses, por decir algo, no estoy diciendo que esa evaluación sea correcta, solo digo que, bueno, imaginemos que lo es. Entonces, por lo que vemos en tu programa y en otros, la economía estadounidense, la economía global, no puede esperar 3 meses. Eso está totalmente descartado. Así que si Estados Unidos hubiera empezado el asedio antes, esos 3 meses quizás serían ahora 2 y estaríamos más cerca. No sé si me estoy explicando bien, si te digo lo que digo. Así que los iraníes tienen la ventaja en la mesa de negociación. Y no solo porque controlen el estrecho de Hormuz, ni solo porque hayan sido eficaces militarmente, ni solo porque hayan demostrado que sus instituciones estatales y su legitimidad popular son mucho mayores de lo que los medios occidentales están dispuestos a admitir. Volviendo otra vez al libro Going to Tehran. Pero también hay otro libro que merece la pena leer, de nuestra amiga común Alice O'Crook, Resistance, The Essence of the Islamic Republic, o Islamic Revolution, o algo así. También es una buena lectura. En cualquier caso, además de todo eso, los iraníes pueden resistir más que los estadounidenses en este juego de espera. Así que, tanto si volvemos a la guerra, como si esperamos a ver qué pasa, los iraníes tienen la ventaja. En la mesa de negociación, los estadounidenses tienen un sentido de urgencia que conozco bien, y los iraníes no lo tienen. Los estadounidenses quieren una respuesta inmediata. Los iraníes dicen, bueno, pensemos en ello, analicémoslo con calma. Así que ya sabes, no hay una buena solución para Trump. Esto no va a acabar bien para Trump. Y tampoco va a acabar bien para Estados Unidos, gracias a Trump, al régimen israelí y al lobby sionista. Pero de nuevo, mi respuesta a tu pregunta no te da ninguna certeza sobre si vamos a tener un conflicto militar esta noche, mañana por la noche, pasado mañana por la mañana o cuando sea, o si habrá algún tipo de acuerdo. Para mí no está nada claro. Bueno, veo que Irán ha sido puesto en máxima alerta. Hay informes de que Irán ha cerrado su espacio aéreo, al menos durante el fin de semana. ¿Qué ha provocado esto? ¿Hay algún informe sobre un ataque inminente?
Bueno, Irán lleva al menos 3 semanas en estado de máxima alerta, y me han dicho en varias ocasiones durante este tiempo que podría ser esta noche o podría ser mañana. Lo he oído más de una vez, pero este es un fin de semana largo. Además, estamos llegando a un punto crítico en la crisis económica global. Los mercados de bonos están inestables y, por supuesto, Trump, yo diría, es solo una suposición mía, que no va a ir a la boda de su hijo ni a ese tipo de cosas, creo. Y esa sensación de urgencia por parte de Estados Unidos, todo eso, creo que hace que los iraníes, y el hecho de que sea un fin de semana largo. Es un fin de semana largo, y sabemos que Trump, o al menos parece que Trump, tiene tendencia a iniciar guerras y que Estados Unidos en general suele empezar guerras en fin de semana para que los mercados no se vean demasiado, para que no entren en pánico, y así puedan, al menos desde su punto de vista, hay que intentar controlar la situación cuando el fin de semana llegue a su fin. Quizá estos sean cálculos. Creo que ahora mismo estamos a sábado, así que todavía nos quedan 2 días más. Es decir, aún tenemos por delante un fin de semana normal. Pero eso no significa que vaya a haber un ataque. Creo que es imposible saberlo. Al menos para mí, es imposible decirlo. Pero ya sabes, los iraníes están seguros de sí mismos. No están nada nerviosos. La guerra de 12 días hizo que los iraníes se sintieran mucho más confiados en sí mismos, en sus capacidades, en la resistencia y ideología. No lo sé, fuerza. Pero esta guerra fue mucho más allá de aquella guerra de 12 días. Y por eso hay iraníes cuyas expectativas también son muy altas. Y eso es algo con lo que el gobierno, el Estado y los negociadores tienen que lidiar también. Mucha gente tiene unas expectativas altísimas. Así que los iraníes están seguros de su posición. Quiero decir, la situación económica es difícil y se va a poner más difícil. Pero los iraníes tienen confianza. Es una situación muy peligrosa y complicada, porque para Estados Unidos no hay manera de ganar la guerra. Tampoco pueden conseguir una paz que Trump pueda llevar a casa y presentar como una victoria. Y tampoco pueden mantener realmente el alto el fuego, porque bueno, el tiempo no juega a favor de América en este caso, como al parecer los países del Golfo no dejan de advertirle a Trump. Pero, ¿hasta qué punto crees que los otros actores regionales, ya sea Israel, Arabia Saudí, Turquía o los estados del Golfo, tienen influencia a la hora de limitar o facilitar el proceso de negociación? ¿O son todos simples espectadores aquí? Bueno, Qatar envió una delegación a Irán, pero no creo que ninguno de ellos tenga realmente mucha influencia. Incluso Pakistán, lo que hace es transmitir mensajes de un lado a otro, algo que Irán prefiere. Irán prefiere que las cosas queden por escrito, porque quiere pensarlas bien. No confían en los estadounidenses. Quieren asegurarse de que no haya ningún resquicio en lo que se intercambia. Y en el pasado, los estadounidenses han prometido cosas muchas veces, pero luego no las cumplen. Además, la mediación pakistaní también puede tener sus propias dificultades. Los mediadores pakistaníes pueden interpretar algo de una manera concreta y luego los estadounidenses, como ya ha pasado, dicen que eso no era lo que querían decir. Así que en el fondo creo que lo importante son los mensajes que van y vienen. Los países run out and smore. Sabes, Ben, ha habido mucha manipulación desde el principio. El año pasado, recordarás que antes de la guerra, y ahora se acerca el aniversario de la guerra anterior, la de 12 días, se decía justo antes de que empezara que había grandes diferencias entre Trump y Netanyahu sobre iniciar una guerra contra Irán. Y resultó ser falso. Y ahora, hace solo unos días, supuestamente Trump y Netanyahu volvieron a tener un desacuerdo sobre Irán. ¿Debería creerlo? No creo que nadie aquí se lo tome en serio. Puede que sea verdad, puede que no. Pero nadie va a darle credibilidad, porque ya hemos visto este mismo relato justo antes de una guerra anterior,
usado como desinformación. O por ejemplo, los 5 países del Golfo Pérsico que antes de la guerra decían que estaban en contra de ella. Pero poco a poco quedó claro que no, que ninguno de ellos estaba realmente en contra de la guerra. De hecho, la apoyaban porque pensaban que sería una victoria rápida de Estados Unidos. Así que ayudaron a los estadounidenses y siguen ayudándolos de todas las formas posibles. Ahora, hoy en día, están mucho más preocupados porque ven hasta qué punto Irán puede hacerles daño y tomar represalias por los crímenes en los que participaron. Dicen que están en contra de la guerra, pero una vez más no lo sabemos. No creo que nadie lo sepa realmente. Algunas personas pueden creer que sí, otras no, que realmente van en serio con ese cambio de postura. Los Emiratos, por supuesto, son un caso distinto. Los Emiratos se están mostrando como un aliado total del régimen israelí. Y eso es un movimiento muy torpe, porque lo único que hace es justificar la posición de Irán ante toda la región y ante la opinión pública. Durante la guerra, cuando Irán respondía a esos regímenes en todo el mundo árabe, la gente animaba a Irán, salvo los wahabíes y los salafíes están sí financiados por esos mismos regímenes y por otros que les pagan. Las calles aplaudían. ¿Por qué? Porque saben que ninguno de esos regímenes les ha hecho ningún bien, que no han hecho nada positivo por los árabes en distintos países, y mucho menos por los palestinos. Qatar finge hacer algunas cosas, como dar becas a algunos palestinos, o construir un par de hospitales en Gaza antes de la guerra, o que Al Jazeera muestre los crímenes del régimen israelí, pero en realidad Qatar no hace nada sustancial. Lo mismo pasa con Erdogan, en Turquía, que sigue permitiendo a Netanyahu transportar petróleo barato desde Bakú hasta ahí. Ninguno de ellos hace nada. Así que al adoptar esta postura, los Emiratos están reforzando la capacidad de poder blando de Irán, porque todo el mundo odia al régimen israelí. Así que no sabemos cuál es la posición de esos países. Al menos yo no lo sé. He oído a algunos decir que los cataríes han cambiado de postura, pero no es porque realmente hayan cambiado de opinión. Si hay un cambio, es porque saben que sus instalaciones de gas pueden ser destruidas para siempre. Y eso ocurrirá si se ataca la infraestructura crítica de Irán, y así sucesivamente. Turquía es miembro de la OTAN, y Erdogan nunca hará nada en contra de Estados Unidos. No lo hizo en Gaza, no lo hizo en Líbano. Aunque el régimen israelí supone una amenaza mayor para Turquía, como todos sabemos, el llamado Gran Israel en realidad no afecta directamente ni a Irán ni a Yemen, dos miembros del eje de la resistencia. Afecta sobre todo a Turquía, Siria, Líbano, Jordania, Arabia Saudí, Irak y Egipto. Pero esos países no tienen capacidad para hacer mucho al respecto. Claro, afectaría a Irán de forma indirecta, porque si se amplía, su esfera de influencia también se ampliaría. Pero en cualquier caso, no. Esos países no tienen un liderazgo que se enfrente a Estados Unidos. Así que la región en realidad no es tan importante. Esto es entre Irán, Estados Unidos y el régimen israelí. Además, dentro de Israel hay muchos problemas, y quienes siguen los medios en hebreo saben que hay una crisis dentro del propio régimen. Alastair Crook y su esposa Ashley hacen mucho trabajo en ese ámbito, sobre todo ella. Ella analiza bastante los medios en hebreo, así que creo que si la gente quiere saber más sobre eso, debería seguirles. Sí, no, su Substack o Reflex Forum es realmente excelente. Aseguraos de leerlo también, para poneros al día con lo que está pasando en los medios hebreos. Pero bueno, cada vez que vemos algún mensaje que sale de la Casa Blanca, me preocupo un poco, porque cuando dicen que son optimistas, que estamos cerca de la paz, eso suele ser una señal de alarma de que podrían atacar.
Trump dijo que los estados del Golfo le habían convencido de no atacar, lo cual suena a que va a intentar ofrecerles cierta protección mientras planea atacar. Y, por supuesto, esta nueva conversación sobre una posible ruptura entre Netanyahu y Trump también es algo que uno esperaría oír antes de un ataque. Así que, con suerte, sí, este fin de semana será tranquilo. Y nada, mucha suerte. Y como siempre, muchísimas gracias por ser tan generoso con tu tiempo. Thank you so much for being so generous with your time. Not at all. It's always a great pleasure. En absoluto. Glenn, and, Siempre es un placer, Glenn, I hope y espero que haya paz para todos, para el pueblo de Cuba, para el pueblo del Líbano, para el pueblo de Gaza y para todo el mundo. Ojalá lleguen tiempos mejores, aunque sinceramente dudo que alguien crea que vayamos a verlos pronto. Pero creo que al final, después de las dificultades, las cosas corrán. Get better.